El Parlamento sirio escucha respuestas de varios ministerios y sus procedimientos adoptados para paliar la crisis. El gabinete afirma la estabilidad del sector económico, subrayando que evalúa medios para hacer frente a la realidad de los precios en el mercado. Lavrov declara: mercenarios extranjeros deben ser combatidos sin piedad y el gobierno y la oposición deben unir esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Bienvenidos amigos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. La Asamblea del Pueblo reanudó sus labores de la primera sesión del periodo ordinario bajo la presidencia de Mohammad Jihad al-Laham. En el acto contó con la presencia de varios miembros del gobierno. Los miembros del Parlamento continuaron con sus intervenciones, las cuales se centraron en la búsqueda de soluciones a las condiciones delicadas de las familias de los mártires, la atención de los heridos del ejército árabe sirio, así como la finalización de los procedimientos para el otorgamiento de asistencia a las familias de los mártires. De igual manera, los miembros del Parlamento reiteraron la necesidad de solucionar la situación económica de los ciudadanos, reactivar el trabajo de las asociaciones de protección al consumidor y de lucha contra el monopolio para hacer frente al fraude. Además, la emisión de leyes que alivien las presiones impuestas contra los ciudadanos, la formación de un comité parlamentario para evaluar varias leyes de vieja data y la actualización de las leyes contra la corrupción. Por otro lado, algunos miembros del Parlamento afirmaron que el gobierno ha fracasado en abordar algunos de los aspectos económicos y de servicios, especialmente en el mantenimiento de la tasa de cambio de la libra siria frente al dólar, cuyo valor monetario bajó. Sin embargo, los precios de las materias primas aún continúan incrementándose. Por último, algunos miembros del Parlamento subrayaron la necesidad de solucionar la situación de los ciudadanos desplazados, instando a protegerlos de los grupos armados terroristas, particularmente bajo la sombra de la subida de los alquileres de viviendas, la llegada del invierno y el aumento de los precios de las materias primas y alimentos. El ministro de Información, Omran al-Zohbi, afirmó que la agresión contra Siria es una agresión sionista norteamericana y que no existe hasta el momento una guerra civil o conflicto sobre base religiosa o sectaria o confesional, a pesar de las calificaciones o insinuaciones que se dan durante un ataque contra un poblado o una región de que contiene una dimensión religiosa. Durante la primera sesión del taller sobre medios de comunicación nacionales y los desafíos actuales, titulada «El papel de los medios en enfrentar el extremismo y el pensamiento takfirista», el ministro al-Zohbi señaló que las características y naturaleza de la guerra civil o sectaria o confesional no se aplican al caso de Siria. El ministro de Información explicó que el plan práctico para la agresión contra Siria inició después de la victoria lograda por la resistencia libanesa en julio del 2006, considerando que Siria fue un socio en esta victoria, agregando además que la decisión para destruir el Estado sirio y su nación fue tomada mucho antes de la llamada Primavera Árabe por una serie de países árabes. El titular sirio de Información precisó que la propagación de la ideología de Al-Qaeda y el extremismo en el entorno social de los más pobres y analfabetos, utilizando para ello nombres y descripciones camuflados, no cambia el hecho que Al-Qaeda es la organización más extremista en el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin aseveró que la coordinación de esfuerzos entre los países que participan en la búsqueda de una solución en Siria aleja el fantasma del uso de la fuerza, el cual hace aumentar el número de personas afectadas y víctimas en el territorio sirio. Durante su participación en el Foro Ruso de Inversiones, Putin expresó su satisfacción por la marcha del trabajo en torno a las armas químicas de Siria. Putin elogió los esfuerzos colectivos que se han desarrollado ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la firme postura de China, India, Brasil, Argentina e Indonesia en este sentido.
El canciller ruso Sergei Lavrov expresó su esperanza en que comiencen lo más pronto posible los preparativos para la celebración de la conferencia Ginebra II sobre la paz en Siria, haciendo hincapié en la necesidad de la participación de todas las partes sirias en el evento. Durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo indio Salman Khurshid en Moscú, Lavrov señaló que algunas partes intentan anular la conferencia con el fin de reactivar la amenaza de un ataque militar contra Siria. Lavrov subrayó que la oposición siria en el exterior aún no ha sido capaz de presentar un programa de reconstrucción del país. Asimismo, insistió en que todas las partes deben aceptar la invitación para participar en el evento sin condiciones previas y sobre la base del Acuerdo de Ginebra. El ministro ruso afirmó que existe información sobre contactos realizados entre representantes de autoridades oficiales de ciertos países vecinos de Siria con el Frente Terrorista al-Nusra, así como otros grupos terroristas. Igualmente aseveró que tiene en mano información sobre la posesión por parte de grupos extremistas de componentes químicos para la fabricación de armas, los cuales estaban programados a ser enviados desde Irak para llevar a cabo actos provocativos. El presidente de la Duma rusa, Sergei Naryshkin, reiteró la postura de su país de apoyo a una solución pacífica de la crisis en Siria, agregando que recurrió 3 veces al veto ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ya que no podía permanecer callada ante la falta de justicia. Antes de la sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en la ciudad francesa de Estrasburgo, Naryshkin afirmó que Rusia defendió desde el principio una solución pacífica de la crisis en Siria y tiene fe en que cualquier crisis puede ser resuelta por vía pacífica, pese a que muchos promueven el uso de herramientas no diplomáticas como un ataque militar contra un país soberano como Siria. Naryshkin señaló que su país siempre ha insistido en la celebración de la Conferencia Internacional Ginebra II para resolver la crisis en Siria, en presencia de representantes del gobierno y de la oposición sirios. El funcionario ruso señaló que la posibilidad de una solución pacífica a la crisis está confirmada por la iniciativa rusa sobre las armas químicas, subrayando la importancia de poner en marcha esta iniciativa lo más pronto posible. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, advirtió a la administración norteamericana de lanzar cualquier acción militar contra Siria, subrayando que ello conllevaría a una catástrofe para todos. En una entrevista al canal kazajo KZ24 antes de su visita a Kazajstán, prevista para este miércoles, el mandatario bielorruso destacó que una intervención militar contra Siria no tendría un buen desenlace, ya que toda la región árabe, así como otros países, arderían en llamas. Lukashenko señaló que él odia la guerra lanzada contra Siria, no solo como presidente, sino también como ser humano, agregando que la postura de su país coincide con la de Rusia respecto al asunto sirio. Asimismo, añadió que Bielorrusia se opone enérgicamente a la injerencia de cualquier potencia hegemónica en los asuntos internos de Siria o de cualquier otro Estado, así como los intentos de derrocar los regímenes. Irán afirmó que la adhesión de países al Tratado de No Proliferación de Armas Químicas se invoca en el interés de la seguridad de la región y de la legalidad internacional, en referencia al paso llevado a cabo por Siria. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní subrayó que ciertos países, incluida la entidad sionista, aún no se han adherido al tratado, hecho que impulsó a Irán a presentar una demanda, el cual incluye una propuesta para invitar a las partes a unirse a ella con el fin de consolidar la seguridad de la región y la legalidad internacional. La Cancillería egipcia anunció que su gobierno no puede aceptar la mediación de cualquier parte extranjera en torno a los asuntos internos de Egipto o participación en lo relacionado con la reconciliación nacional. Tras una reunión sostenida entre el ministro de Relaciones Exteriores, Nabil Fahmy, con el responsable de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, el portavoz de Exteriores egipcio, Badr Abdel Ati, subrayó que no se abordó la situación interna de Egipto, sino las relaciones bilaterales entre Egipto y la Unión Europea.
En Damasco, una unidad del ejército liquidó a varios terroristas cerca de la gran mezquita en el barrio de Kabun y Yobar. Asimismo, destruyó un coche equipado con un cañón mortero, eliminando además a varios terroristas en el cruce de Jarmala y Samalca y en las granjas del EP. Por otro lado, en las proximidades de Blalie, Bajarie y al este de Nashevie fueron destruidas armas y municiones y fueron liquidados varios terroristas armados. Por último, en las granjas de Mleja, numerosos terroristas del Frente al-Nusra fueron eliminados, la mayoría de nacionalidad árabe. Escuadrones del Ejército y de las Fuerzas Armadas infligieron cuantiosas pérdidas entre las filas de grupos terroristas armados durante operativos intensivos y relámpagos contra sus escondites y vehículos en las afueras de la antigua ciudad de Alepo y en el campo suroeste y este de la provincia de la referida provincia. Una fuente militar informó que 6 terroristas murieron y otros resultaron heridos durante un operativo militar contra un grupo terrorista que se dirigía desde el poblado de Al-Mansura hacia las zonas de seguridad de las afueras de la ciudad de Alepo. La misma fuente agregó que otra unidad liquidó a un grupo armado y frustró su intento de irrupción a las zonas de seguridad de la antigua ciudad de Alepo. En el campo de Alepo fueron destruidos 5 vehículos cargados con armas y municiones al este de la localidad de Ejertán y otros 4 coches fueron aplastados en la carretera entre Tel Aran y Al-Sfeira. Se subraya que la fuerza de las explosiones de las armas y de las municiones que se encontraban en los vehículos fue escuchado a larga distancia. Mientras en el campo de Hama, una fuente militar reveló que destacamentos del ejército exterminaron a terroristas del Frente al-Nusra en la zona de Mork, destruyendo además un lanzacohetes y 3 vehículos equipados con ametralladoras pesadas. Y en la provincia de Homs, unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas liquidaron concentraciones de terroristas en los barrios de Al-Waer, Karabis, Al-Qusur y Babhut en la ciudad de Homs. Una fuente responsable anunció que una unidad de nuestras valientes Fuerzas Armadas devastó un almacén de armas y municiones en la localidad de Al-Hula y acabaron con varios terroristas de Al-Rastan y otras localidades en la zona oriental del campo de Homs. La fuente añadió que otra unidad de nuestras Fuerzas Armadas chocó contra un grupo terrorista que intentó agredir a un punto militar en Tel Kalaj, logrando eliminar a todos sus integrantes. A todo ello, el impacto de varios proyectiles lanzados por los terroristas contra los poblados de Tel Jadid y Mir Shafaa dejó una gran cantidad de daños materiales. Y ahora demos paso a nuestros principales titulares que nos han acompañado en el día de hoy. El Parlamento sirio escucha respuestas de varios ministerios y sus procedimientos adoptados para paliar la crisis. El gabinete afirma la estabilidad del sector económico, subrayando que evalúa medios para hacer frente a la realidad de los precios en el mercado. Lavrov declara: mercenarios extranjeros deben ser combatidos sin piedad y el gobierno y la oposición deben unir esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Como siempre, los invitamos a continuar con nuestra programación creada especialmente para todos ustedes. Conmigo, muy buenas noches. Nos vemos en la edición de mañana.